Después del trabajo, del estudio, de las actividades diarias, tómate un café con Salas, un espacio para la buena conversación, la reflexión y las palabras motivadoras. Un café con Salas. Sean bienvenidos a este espacio de esta noche maravillosa de Un Café con Salas, un espacio para interactuar, para dialogar, para compartir y para, sobre todo, pues, fluir en esa armonía y todo ese conocimiento y todo eso maravilloso que hay para nuestras vidas en el día de hoy. Hoy vamos a tener una gran invitada, ¿sí? Ya por ahí está presente, ya se ha conectado y bueno, estamos en vivo y en directo en este momento desde nuestra emisora de radio Conexión al Cielo, pueden sintonizarla y también por Facebook Live. Desde ese lugar también nos pueden ver, nos pueden interactuar con nosotros y pues qué rico que esta noche también podamos compartir e interactuar con todos ustedes. Van interactuando y pues nos van viendo y escuchando. Ahora es así. Nos pueden ver desde Facebook Live, desde Conexión al Cielo, y nos escuchan también desde nuestra emisora en Conexión al Cielo, ¿de acuerdo? Entonces voy a dejar ahí el link, permítanme un momento, lo estoy buscando, para que ustedes se conecten y participen. Participen también de nuestro tema del día, que es un tema bastante interesante. Vamos a estar compartiendo hoy el tema reconociendo nuestro poder personal, ¿sí? Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida de manera muy especial a nuestra invitada, que muy generosamente y muy atentamente ha escuchado este llamado de esta noche. Hola, Netsi, buenas noches, bienvenida. Enciende, por favor, tu micrófono para que te puedan ver, te puedan escuchar. Y qué rico tenerte. Ahora, Buenas noches, Jorge. Buenas noches, queridos oyentes y todos los que nos están viendo. Bienvenidos a este espacio. Gracias por la invitación, Jorge. Ha sido muy grato poder compartir este tema, que es un tema que me encanta muchísimo y qué bueno que podamos todos hablar de este maravilloso tema. bueno, qué rico, qué maravilloso. Gracias, de verdad que sí. Vamos a ir dialogando. Café con Salas es un espacio justamente para compartir, para interactuar, para dialogar, para detenernos en ese afán del día que a veces tenemos de estudios, de trabajo, de actividades, y como tomar un respiro y poder hablar de esos temas que tanto nos gustan, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, hoy vamos a hablar de un tema bastante especial y bueno, les presento. Netsi Carvajal es una gran amiga de la casa, trabaja todo el tema de los registros akáshicos, es coach del ser y bueno, tiene una trayectoria bastante amplia, bastante grande en todos estos temas a nivel holístico y de la conciencia. Entonces, pues nada, Netsi, vamos a empezar, ¿te parece? Hablando de cómo reconocer, cómo conocer esos dones que todos tenemos definitivamente, ¿no? Que todos se nos han otorgado. Exactamente, pero antes de entrar en materia es muy Dale. importante que nosotros sepamos algo. O sea, a nosotros nos dijeron, recuerdo desde que estaban en el colegio Historia Sagrada, que Dios nos creó a imagen y semejanza. ¿Listo? Sí. Entonces, la pregunta que me hacía en ese entonces es, si Dios nos creó a imagen y semejanza, es decir, que nosotros también somos dioses. Es decir, la divinidad es como el gran océano y nosotros somos gotas de ese océano. Si el mar es tan inmenso y nosotros somos una parte de ese mar, ¿por qué no? O sea, quiere decir que nosotros también somos creadores. Y sí, nosotros somos seres divinos y seres creadores. ¿Por qué? Porque dicen que somos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos enseñaron que todo hay que dejárselo a Dios, lo que Dios quiera, y nos limitaron nuestro potencial. Es decir, nosotros ante cualquier circunstancia estamos esperando la intervención divina de Dios para que nos resuelva todos los asuntos de nuestra vida y ya. Entonces nos enseñaron a ser personas totalmente resignadas de las circunstancias de la vida. ¿Listo? Entonces, quiere decir o sea, que nosotros decimos es cómo es posible que un ser superior decida nuestra suerte. También, no solamente ese tema, sino también en el ámbito familiar. Entonces a nosotros nos enseñaron que primero hay que hacerlo todo a la mano de Dios, que nosotros no somos capaces de lograr cosas, que quienes logran las cosas son personas famosas, personas que son genios, personas que tienen una serie de cualidades que nosotros supuestamente no tenemos. Además,
No sé si te has dado cuenta, Jorge, que hay familias que son totalmente la familia de médicos, que todos son médicos, la familia que todos son abogados o que son ingenieros, y el hijo que decide romper esa tradición de decir, no, yo quiero estudiar teatro. ¿Y qué pasa? O sea, tú no has notado que dice, no, pero usted cómo se va a meter eso si la tradición es tal cosa, entonces usted se va a morir de hambre, entonces, y la persona se ve presionada. Y el que no, el que decide no voy a estudiar teatro, pues va a ser como relegado de la familia. Ese fue el que no siguió los propósitos de nuestra familia, es el que, la famosa oveja negra, ¿cierto? Sí. Entonces, yo conocí el caso de una chica que toda la vida quiso trabajar producción cinematográfica, una chica muy inteligente, pero los papás eran ingenieros y ellos tenían una empresa que hacía asesorías en temas de calidad, seguridad, salud del trabajo, esa empresa que ayuda a la certificación. Sí. Y a ella le dijeron que no, que cómo iba a estudiar eso, que era una profesión que no le iba a dar dinero, que la gente que hacía cine y televisión tenía que hacer un recorrido especial y que eso era de mucha lucha, y la chica pues terminó estudiando ingeniería. Listo, entonces estudió la ingeniería, muy juiciosa, sacó adelante su carrera, complació a los papás, y ya después dijo, no, pues voy a hacer una especialización en producción cinematográfica. No, pero ¿cómo vas a hacer una especialización en esa? Tú estás trabajando en el área de petróleo, ¿por qué no te pones a trabajar gestión ambiental, que es lo que te va a dar plata más adelante? ¿Y qué pasó con esta chica? Les hizo caso, pero en el fondo es una persona que no cumplió sus sueños, que no logró desarrollar su potencial, su creatividad. Entonces ahí es una persona que va a estar frustrada en su vida. ¿Sí? Entonces, todas esas creencias nos matan a nosotros. Claro, vamos despacito porque el tema está bastante interesante y está bastante ameno hablar contigo y conversar. Pero mencionabas algo interesante que me parecía muy, muy bonito y es que primero que todo, cuando Dios nos creó, ¿sí? Desde su pensamiento, desde su amor, en su infinita sabiduría, nos proporcionó de dones, de carismas, de talentos. Y todos, absolutamente todos tenemos dones, tenemos potenciales muy grandes, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, es que Netsi sí los tiene, no, es que fulanito lo tiene, es que sutanito sí lo tiene. Y yo no, a mí, porque me he encontrado gente que dice, no, a mí ni Dios me habla, ni los ángeles, ni el universo, ni los maestros, ni me pasa nunca nada. Y yo le digo, no, absolutamente todo eso. Entonces, primero como lo que tú decías, ¿no? Reconocer lo que se nos ha entregado, lo que se nos ha dado. Sí. Entonces, partamos de ese punto, ¿no? ¿Cómo reconocemos eso? ¿Cómo lo vamos conociendo poco a poco? Ok, bueno, entonces lo que tú dices es muy cierto, todos tenemos dones y talentos, todos, sin excepción. Lo que pasa es que algunos los hemos ido despertando poco a poco y otros pues los tienen aún dormidos porque no saben cómo despertarlo. Entonces, es ahí donde todo el mundo pues no, pero es que lo que tú dices, no es que yo puedo saber, todos podemos ver los ángeles, todos podemos comunicarnos con nuestros seres espirituales, todos, pero resulta que también todo parte es que uno le dice a la familia, es que yo veo espíritus, yo me hablo con los espíritus. ¿Usted cómo se le ocurre decir eso está loco? Eso es imposible o eso es del demonio. Entonces, claro, le cae todo el mundo encima. Entonces uno lo que hace es quedarse calladito y dejar dormido porque en el fondo está pensando, no, esto es malo, esto es negativo. Antiguamente, bueno, antiguamente es como unos 10 años atrás, 20 años atrás, porque tampoco tan antiguo. Yo me acuerdo que empecé con las uñas, entonces no, yo decía, por ejemplo, no sé si recuerdas que yo te comenté una vez que yo cuando estaba pequeña en el colegio le decía a mis papás, oiga, en el colegio también le decía, no, lo que pasa es que nosotros, yo he estado haciendo viajes estelares, mi papá y mamá viajábamos en naves, íbamos de un planeta a otro. Pues claro, ese día mi papá y mamá casi se suicidan y que fuera de eso en el colegio me mandaron al psicólogo porque cómo iba a decir esas cosas. Entonces, uno que hizo quedarse callado para no seguir generando esos conflictos, pero con el tiempo empecé, cuando llegó el internet, bendito sea, empecé a recibir información y a darme cuenta que todo eso era cierto y que todos teníamos los dones, que simplemente había que despertarlos poco a poco. Entonces, así comenzó el despertar, pero antes le tocaba uno solo con las uñas, vaya, cáigase, raspese las rodillas y siga adelante en el experimentar, ¿no? O sea, y empezar uno a encontrar su propia verdad. Pero ahora hay tanta información y existen personas como nosotros que podemos hacer los acompañamientos de las personas que están en su despertar. Entonces, es una gran ventaja que no están solos. Entonces, ya se les puede identificar cuáles son los dones, porque si hay personas que tienen clariaudiencia,
claravidencia, pueden percibir muchas cosas que otros no perciben, pero existe el miedo que nos han inculcado en la religión de que si uno ve algo raro, piensa o hace algo raro, está afectando la parte religiosa, se está desviando desde el camino religioso. Claro. Y fíjate que lo que tú comentas que me parece muy importante y muy válido rescatarlo y es muchas veces, no, bueno, sí, la parte religiosa, sí, pero muchas veces aún en la casa, en el seno materno, en el seno de la casa, lo que te pasó a ti, sí, no hables de eso para qué, usted que se está inventando, ya está con cuentos raros, con cuentos ya sacados quién sabe de dónde, y entonces nos van como poniendo ese freno, ¿no? Como ese mismo Sí. freno nos van poniendo esos límites que uno dice, pues cuento o no cuento, digo o no digo, y finalmente muchas personas que decían callar, silenciar, ¿verdad? Porque digamos Sí. en el proceso, que tú me lo comentabas, pero me gustaría que te lo contaras un poquito más a los oyentes y televidentes que me están viendo en este momento, ¿cómo fue tu proceso desde niña y qué pasó en el silencio? Y cuando ya empezaste a volver a hablar y pues ya en lo que trabajas, que es los registros acá, chicos, y todo ese tema. Bueno, entonces te cuento, yo cuando estaba pequeñita, bueno, fuera decir que viajaba en naves espaciales y todo eso, entonces, bueno, fuera eso, pero yo de todos modos, a pesar de estar en silencio, yo podía ver los duendes. Entonces yo todas las noches a la madrugada veía como una mancha en una pared y yo veía la mancha y veía que salían unos muñequitos que me mandaban escarcha. Pero era todos los días una escarcha de colores y yo todas las veces me despertaba, era como entre las 5 y media que sucedía eso, y me mandaban escarcha de colores y yo era muy feliz. Bueno, otro día me fui para Ibagué, donde un tío, íbamos a las vacaciones de fin de año, y en la casa de ellos nos metieron en un cuarto donde no había, eso es donde ponen los bombillos, ¿cómo llaman? ¿Qué? La rosca del bombillo, Sí, la lo roseta. que, La la roseta. roseta. Ajá. Entonces ahí aparecía un bendito duende, o sea, era con sombrerito puntudo, larguirucho, que siempre me molestaba. ¿Y Y además lo ponía cuántos años tenías tú? como 7 años. Entonces, ese bendito duende cogía y bajaba y yo me ponía a llorar. Mi papá, no, pero no moleste, y le apagaban a uno la luz. Pues entonces yo llegaba y un día el bendito muñeco se me encaramó en la pierna y me orinó y me sacó una soberana roncha y me ataqué, pegué un grito que mi tío, le dije, no, es que me orinó, mire la roncha. Entonces mi tío prendió la luz y al día siguiente puso una roseta y el duende no volvió a aparecer. Pero también había una habitación donde mi tía tenía esas, ella hacía cursos de todo, ¿no? De flores, de todo eso, y en ese lugar sentía que había algo, o sea, no lo podía ver, pero sentía que había una energía negativa y cada vez que me encerraba en ese cuarto de castigo, yo me atacaba a llorar. Pues mi papá y mamá pues no sabían qué es lo que estaban pasando y todo eso, pues porque ellos en esa época no se manejaba el tema. Y ya después del colegio, de que hablabas de las naves espaciales y todas esas cosas, empecé a hacer el camino en silencioso. Yo estuve trabajando como camillera en un hospital cuando empecé mi trabajo laboral. Entonces me metí como camillera y trabajé en el hospital y me sucedió que una vez yo me acerqué a una señora que estaba muy enferma, está muy enferma y yo solamente le decía, mire, pido que la persona se sane, o sea, era algo como un deseo de mi corazón de que la persona se sane, ¿no? Entonces, al día siguiente vi que la persona mejoró y me di cuenta, oye, es algo interesante que lo que está pasando y estoy dando cuenta que cuando uno piensa, siente con el corazón y con la mejor intención, las cosas suceden. Bueno, entonces sí trabajé en el hospital, me hice amigas de muchos pacientes que estaban solitos, y ahí hacía oración para ellos y todo eso, y sentía que las cosas iban sanando. Pero algo dentro de mí decía, ¿será yo, que soy yo, o qué es lo que está pasando? Otro día me pareció una cosa muy curiosa, hubo un paciente que llegó en coma y sufrió un accidente, entonces estuvo mucho tiempo en coma, entonces como nadie lo visitaba, entonces yo iba en mi rato libre a visitarlo, a saludarlo, a hablar con él, y así pasó un tiempo hasta que el señor un día se fue de este mundo. Sí. Y en el hospital había una camilla para llevar los cadáveres, porque a mí me tocaba llevar a la morgue los cadáveres. Entonces era una camilla que era un platón, no era una camilla, era un platón donde uno ponía los muerticos, pero había que atravesar, o sea, bajar al segundo piso donde había el banco de huesos, que era el sitio más solo, más lúgubre y más frío. Y había que entrar en un ascensor así de chiquitito, que apenas cabía uno en la camilla y quedaba uno sentía el muerto encima de uno. Bueno, pero la camilla tenía una particularidad que la rueda estaba dañada y en lugar de ir derecho, iba torcida. Pues imagínate el esfuerzo de mover esa camilla. Entonces yo le decía, el paciente llamaba a Carlos, le dije, ay Carlos, ¿sabes qué?
ayúdame porque esta camilla no la puedo mover. Y, oh, sorpresa, la camilla se enderezó. Y yo, vaya pues, y pudimos llegar a eso. Entonces me quedé, oiga, esto es verdad, como que algo está pasando, o sea, ¿cómo así que, Ahí o sea, empezaste. no sé de dónde saqué ese auxilio y que la camilla se enderezó? Mucha gente dirá, oiga, usted está inventando, está loca. Es lo que experimenté. Entonces decía, no, hay algo más ahí, hay algo porque yo puedo ver, porque yo puedo sentir, porque yo puedo, o sea, debo tener algo. Y luego empezó al internet, entonces empecé a averiguar, hablé de los temas espirituales. A los 12 años mi tío Yesid, él estuvo trabajando metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, no sé si lo has escuchado alguna vez, Sí, que claro. con Connie Méndez uno empezaba sus pinitos en metafísica. Eso Y me era llamó mucho la atención. el inicio de Metafísica. Sí, entonces yo compré los 2 libros, bueno, mis papás compraron los 2 libros y estuvimos en un curso de metafísica y le hicimos el curso, pero me quedó esa curiosidad, o sea, hay algo más allá de eso, y además, como decía Connie Méndez, es que todo se manifiesta, o sea, somos creadores, y yo decía, pero ¿cómo así? O sea, explíqueme cómo es eso. Bueno, y así pasó el tiempo y alguien me dijo un día, ¿sabes qué? Haz Reiki. Entonces yo empecé a hacer Reiki y empecé que el tema funcionara. Yo decía, pero es que yo tengo algo en mis manos, que tengo la capacidad de enviar energía, porque empecé a sentir la energía. Luego, al cabo del tiempo, hice Reiki, pero más que todo para mí. Después estuve haciendo otros cursos hasta que llegué al tema de registros acásicos. Pero era como un camino que lo iba llevando y a medida que me iba entrando en ese mundo, me daba cuenta que tenía una serie de cualidades, de potencialidades o sea, yo decía, uy, ¿cómo así? O sea, que yo decía, registros acásicos cuando estaba haciendo el curso, me decían, no, es que tienes que hacer tal cosa. Y cuando yo miraba, eran cosas que yo ya había prácticamente en tercer nivel. Yo decía, no, hay alguna cosa, o sea, que yo traigo ese conocimiento, traigo ese potencial, entonces quiere decir que yo soy una persona que tengo unos dones, unos talentos, que la vida me los ha ido mostrando, que me los ha ido llevando y que la gente empezó a llegar para que los pudiera ayudar, pero uno empezó a trabajar con ellos uno mismo. Entonces uno dice, pero caray, por ejemplo, en una sesión que hice de Reiki, me pasó algo muy curioso, que alguien se había fracturado el dedito gordo, el dedito chiquito del pie, que es el que se tropieza con todos, el dedito especial, Sí. y se fracturó el dedito y ya se había curado el dedito, pero el dolor persistía. Entonces estaba haciéndole reiki para ayudarlo cuando me decía una voz, oiga, dígale que se haga un baño en agua de menta. Y yo, bueno, hay que hacerse el baño de agua de menta. ¿Para qué? No pregunte porque todavía no está preparada para esta información. Se hizo el proceso y al mes estaba totalmente recuperada. Y al cabo de los 4 años me enteré para qué servía la menta y para qué me habían dicho ese agua. Porque alguien me regaló un librito de las propiedades medicinales de la menta, imagínate. Entonces ahí donde empecé a darme cuenta que había muchas cosas. Y bueno, fíjate lo interesante que nos cuentas, o sea, todo lo que pasa, lo que pasó en tu vida desde que eras muy niña, cómo fuiste poco a poco, viendo que los duendes, que las naves, que descubriendo un montón de cosas, cómo te fue llevando también la información, porque también para decirle a los oyentes y televidentes, es cuando uno está preparado, ¿sí? Las cosas llegan, ¿sí? Cuando el alumno está preparado, las cosas llegan. Quizás a ti te llegaron los libros, ¿sí? Fueron tus primeros libros de metafísica de Connie Méndez, pero obviamente después fueron llegando más cosas. Entonces, como en primera partida, también para decirle a las personas es que hay que estar abiertos a que el universo le vaya proporcionando a uno Sí, para saber uno cuál es el camino mejor, ¿sí? Porque sí, no todos, en tu caso, pues obviamente son los registros acá, chicos, y bueno, todo esto que te dedicas, pero para muchas personas son diferentes cosas, el Reiki, la sanación práctica, el trabajar sí, con mujeres, el trabajar con hombres, en la parte psicológica, bueno, eso es un camino bastante grande. Pero bueno, sí. ahora digámosle a los oyentes cómo reconocer ese potencial para esas personas, como decíamos ahorita, que dicen, no, pues que yo no tengo nada. O sea, ¿cómo empezamos? O sea, ¿cómo empezar desde cero, digámoslo así? Bueno, entonces a mí me gusta partir desde el principio. Bueno, Dale, dale. entonces, que hablemos qué es poder. Ok. Entonces, poder, según el diccionario, dice que es ser capaz, el que viene la palabra poder, que es capaz, es la capacidad de lograr algo. Cuando nosotros hablamos de nuestro poder personal, es la capacidad que nosotros tenemos de hacer que algo suceda en nuestra vida y de acuerdo con nuestra voluntad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con ese poder que a veces lo tenemos entregado a otros de alguna forma?
y lo importante es poderlo recuperar. Y también, reconociendo nuestro poder personal, es reconocer esa, o sea, nosotros tenemos esa llama interior que nos impulsa a crear, a transformar y manifestar nuestra propia realidad. Por eso es que dicen que nosotros tenemos el poder de transformar nuestra vida. No, entonces es eso lo que nos motiva a hacer ese trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nosotros reconocemos nuestro poder? Primero que todo, es importante que tengamos en cuenta que todos tenemos dones y talentos y que tenemos la capacidad de poder transformar y manifestar lo que nosotros queramos. Nosotros somos creadores, podemos manifestar lo que nosotros queremos, pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Nosotros tenemos una serie de creencias que son creencias, programaciones, emociones que nos hacen creer que no somos capaces o que no tenemos esos dones, esas potencialidades, ¿listo? Entonces, estamos siempre sujetos a la validación externa. Es decir, no, pero es que yo veo duendes, pero usted, ¿cómo se le ocurre ver duendes? Eso no existe, usted está loco, no sé qué. Entonces, son validaciones, no, pero es que yo quiero hacer tal cosa y siempre consultamos con alguien que siempre nos va a cortar cualquier sueño, cualquier proyecto, cualquier don. ¿Listo? Entonces, una de las claves es que nosotros consultemos a personas que hayan hecho el mismo camino, que tengan conocimientos para que nos den como las pistas para poder seguir nuestro camino. No es que si yo veo duendes o veo difuntos, como tú decías en un programa pasado, pues entonces hablar con una persona que haya vivido la misma experiencia para que te oriente y no corte, o sea, no te corte las alas. ¿Por qué? Porque la gente corta las alas por la ignorancia o por el miedo o porque simplemente cómo él va a ser capaz de ver y yo no, entonces lo corto. Eso es algo inconsciente. Claro. ¿Listo? Y fíjate lo que tú estás diciendo que también es muy válido y muy rescatable y es, como se dice, asesorarnos o juntarnos con las personas que creen en esto. Porque si yo le voy a decir a alguien, no, es que a mí los ángeles me hablan o yo canalizo mensajes o yo puedo ver cosas o sentir cosas y le voy a contar a alguien que no cree esto, lo primero que me va a decir, no, esto está deschavetado. Pobrecito, mejor dicho, está deschavetado. Sí. Y lo otro también interesante que acabas de decir es también las creencias, ¿no? El sistema de creencias que nos han impuesto y que nos hemos impuesto muchas veces que también hace que esto se frene, ¿no? Y que no creamos. Claro. Nosotros mismos decimos, no, pero eso es pura carreta, puro cuento y no. Y a todos nos ha pasado en algún momento. Yo creo que a ti también en algún momento te pasó. Hasta cuando lo reafirmaste y dijiste, no, pues vamos a hacerlo, ¿no? Exactamente, porque es que las creencias son convicciones que regulan nuestros pensamientos y nos condicionan. No sé si tú alguna vez has escuchado la reflexión de Jorge Bucay, El elefante. Sí. Ok, entonces, bueno, para nuestros oyentes les voy a contar en qué consiste la historia, para los que no conozcan. Entonces, imagínense que había un circo en donde había un elefantito bebé al que pusieron amarrado a una estaca. La estaca, pues, para el elefante bebé era una cosa enorme. Y él hizo el esfuerzo para soltarse y nunca lo logró. Entonces, cierto día ya cuando era grande, seguía atado a una estaquita chiquitita. ¿Por qué? Porque él creyó que esa estaca era más grande que él y que nunca la iba a poder soltar. Entonces, era como muy raro ver ese elefante, por eso que con solo levantar la patica podía deshacerse. Pero él jamás en su vida intentó nuevamente hasta soltar esa estaca. Entonces, siempre nosotros, las creencias nos limitan porque nos dicen, usted no es capaz de lograr tal cosa. Entonces, nos las creemos tan ciegamente que no somos capaces de verificar si esa creencia nos sirve o no nos sirve, si es vigente o no es vigente. Entonces, eso es muy importante. Y lo primero que nos mata a nosotros son las creencias. Que las creencias de que si uno tiene un potencial diferente a los demás es malo o que es indebido o que es peligroso o que eso no es cierto, ahí empieza a limitar nuestro potencial, porque nos llenamos de miedos. Sí. Y entonces... Eso es otro clave también, otra cosa clave, ¿no? Los miedos. A veces decimos, uy, no, sí está muy bueno eso, pero cuando empezamos a profundizar, como que, uy, no, paremos aquí porque esto ya no me gusta, como tú decías. En mi caso, yo canalizo mucho el tema de las personas que han fallecido, han muerto súper físico porque pues no morimos. Ya no escuchaba eso lo que yo comento respecto a la muerte. Sí. Pero mucha gente dice, no, a mí, que inclusive estaba en una reunión familiar y alguien decía lo mismo, ¿no? Yo tengo contacto con los muertos, o vienen, se despiden, o me dan señales, pero no, a mí no me gusta eso, no, ni me hablemos de esos temas porque es que a mí me da escalofrío, me da tembladera, me da todo.
Entonces, Ajá. lo que tú acabas de decir, no, los miedos. ¿Cómo manejamos los miedos entonces? Esa es otra pregunta que me surge respecto a los Bueno, duelos, ¿no? bueno, los miedos, todo es normal que nosotros sintamos miedo porque es una reacción natural de supervivencia. ¿Listo? Es, por ejemplo, cuando estaban los hombres de las cavernas que se escondían de noche con el miedo de que no volviera a amanecer. Entonces, el miedo es a algo desconocido, algo que nos genera incertidumbre. Los miedos más comunes que nos limitan a nosotros y que limitan nuestro potencial es el miedo al fracaso. Es porque, o sea, es como el miedo a cometer errores. O sea, entonces, como tengo miedo a cometer errores, entonces lo que hago todo lo posible por evitar, o sea, por evitar meterme en la actividad o explorar para evitar el fracaso, o simplemente me sobreesfuerzo tanto para asegurarme que no haya el fracaso. Entonces, cuando yo estoy trabajando ese miedo al fracaso, no me da ansiedad, me da angustia, no, pero si fracaso, entonces yo soy una persona incompetente que no va a ser capaz de salir adelante, me da ataques de pánico, me quedo en blanco y no logro el objetivo. Entonces, como la primera vez no logré el objetivo, entonces ya me echo la pena y hasta ahí llegué. Pero el fracaso, si nosotros lo miramos, es la oportunidad que nos está dando la vida para darnos cuenta de que vamos en el camino correcto y el fracaso es un gran maestro. Por ejemplo, había un presidente, Abraham Lincoln, creo que se presentó como unas 18 veces para ser presidente. Todas las veces que fracasaba, miraba la siguiente vez cómo podía mejorar hasta que llegó a ser presidente. Y así existen muchas historias de gente que a pesar de los fracasos han seguido adelante y lograron lo que quisieron. Pero sí, hay que hacer un trabajo para vencer ese miedo, porque también hay un miedo al que irán. Ah, no, este loco nunca pudo salir adelante, se metió en una empresa y nunca prosperó, ese tipo es incapaz. Todas esas cosas. Entonces eso también es un miedo al rechazo que viene de nosotros mismos y del entorno. Nosotros nos da miedo ser juzgados, es el miedo a ser cuestionado. Entonces, ¿qué pasa? O sea, nosotros vivimos del que irán, de lo que dicen las otras personas, pero hay una cosa que sí quiero dejar bien en claro: nadie se ha puesto sobre nuestros zapatos ni conoce nuestra historia, sino la gente habla de lo que ve por fuera. Exacto. Entonces, eso, entonces, o sea, ¿qué dirán? No, que Nexi está hablando en ese programa, pueden decir algunos amigos míos, algunos conocidos, ahí se Nexi habla tonterías. La verdad, a mí me interesa un comino, ¿listo? Porque yo estoy convencida de lo que estoy hablando, es parte de mi experiencia, me gusta, y sé que habrá gente que dirá, oiga, tiene razón, o como que siento como que me resuena, o definitivamente no, y yo seguiré adelante porque estoy con mi convicción de que estoy haciendo las cosas bien. Y al que no le guste, pues qué pena, le agradezco mucho, pero no mire el programa, por ejemplo. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Interesante todo lo que estamos hablando el día de hoy, en esta noche espectacular, en este espacio que se llama Un Café con Salas, aquí en Conexión al Cielo. ¿Listo? Al final, quiero darles también como unos tips, ¿sí? De cómo reconocer nuestros dones, unos 9 tips o 9 pasos de cómo vas a reconocer tus dones para aquellos que quizás hasta ahora están empezando, hasta ahora están descubriendo ello, porque obviamente es un camino de descubrimiento a nivel personal y después se va dando hacia los demás, ¿de acuerdo? También aprovecho este instante, este momento, para que todos nuestros oyentes se sumen a nuestra cumbre de sanación holística. Aquí esta mujer que ven sentada compartiendo esta noche también va a estar aquí, va a ser una de nuestros ponentes de esta cumbre espectacular. ¿Cuándo va a ser? Del 8 al 14 de marzo del 2021, perdón, va a ser a las 8 de la noche. Para mayores información, ahí en la página que nos están escuchando, Conexión al Cielo, van a la pestaña donde dice cumbre y ahí está toda la información de cómo hacen el registro, cómo hacen los pagos y bueno, y adelante. ¿De acuerdo? Entonces no te pierdas, son 7 días, son 7 ponencias, 7 momentos cumbre, 7 momentos especiales donde nuestra vida se va a transformar con personas maravillosas desde Canadá, México y Colombia. ¿De acuerdo? Entonces, así que, nada, ya saben ustedes para que también se sumen a nuestras actividades. También recomendarles que sigan nuestra programación porque cada día se pone mejor, como se dice por ahí, ¿sí? Ya a partir de estos días, ya nuestra radio empieza a tener más y más programas, más experiencias y gente de diferentes lugares que se va sumando a esta experiencia tan bonita de Conexión al Cielo Radio. Bueno, muy bien, sigamos con Netzi Carvajal desde Cajicá, Colombia, donde nos habla de cómo reconocer nuestro poder personal, interior.
¿Cómo no dejárnoslo robar por los miedos? ¿Cómo no dejárnoslo robar por los señalamientos, por los juzgamientos que justamente nos decía ahorita? ¿Sí? El qué dirán, porque a veces detenemos todo lo que somos por el qué dirán, ¿sí? Y como decía ella hace unos momentos, nadie se pone en tus zapatos para saber cómo es tu camino. Entonces, vive tu vida, vive tu camino, vive tu aquí y tu ahora, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más podemos seguir hablando de este tema, mi querida Netsi? Bueno, entonces también es importante tener en cuenta los pensamientos. Es que nuestra mente nos sabotea, es nuestra saboteadora número uno fuera de la familia. Entonces, de algunos, no todos, pero generalmente la familia es uno de los que lo bloquean a uno. Hay que ser francos, porque así ha sucedido en muchos casos que he conocido. Pero también nos mata a nosotros los pensamientos. No, es que yo no voy a ser capaz, pero yo, ¿cómo voy a tener esos dones? No, pero es que no, es que ¿cómo así? Entonces empieza uno como a tener una cantidad de cuestionamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no reconocemos ni agradecemos lo que traemos. Primero, que somos seres divinos, que somos seres creadores, porque mire, somos seres creadores porque imagínate, ustedes creen que los puentes no se hicieron solos, hubo una persona que los creó, los mentalizó, otro que los ejecutaron y llegaron a un resultado, otro que decide cuántos de ustedes no han cogido harina, huevos, mantequilla y han hecho una torta deliciosa. Todos somos creadores, pero estamos en la creación material. Pero si nosotros, teniendo ese potencial divino, queremos manifestar lo que nosotros queremos, lo podemos hacer, pero que nos limita el pensamiento, no, pero ¿cómo? Eso es de Dios, no, pero ¿cómo? Yo no puedo hacer eso, solamente es de los gurús. No, todos normalitos podemos manifestar lo que nosotros queremos, ¿vale? Entonces la mente es una de las saboteadoras. ¿Qué es lo que recomiendo para trabajar la creencia y los pensamientos que considero que sería el primer paso que tendríamos que dar? Porque mientras nosotros no controlemos las creencias y los pensamientos, no vamos a avanzar. Entonces, por ejemplo, una recomendación es revisar todas las creencias y pensamientos limitantes y hacer un listado. Listo, es importante saber cuándo aparecen esos pensamientos, por qué aparecen y cuáles son los sentimientos que manifiesto: miedo, frustración, ansiedad, entre otros. Uno cuando hace esa tareita es muy importante porque uno cae en cuenta de muchas cosas. ¿Listo? Después de que ya revisemos ese listado, vamos a empezar. Bueno, ¿para qué nos sirven esas creencias? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar si tenemos esa creencia? ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar si tenemos esa creencia? ¿Y en qué nos limita? Y además lo más importante es si está ajustado a la realidad. No seamos como el gran elefante de Jorge Bucay que está atado a una estaquita miniatura. Ensayemos, movamos la estaca hasta que nos demos cuenta que esa estaca ya no va a interferir en nuestra vida. ¿Listo? Porque nosotros dejamos que las creencias no gobiernen, pero nunca las estamos validando. Y lo más importante es escuchar su propia verdad. También es importante que modifiquemos nuestro lenguaje, porque es que la forma como nosotros podemos decir, no es que quiero traer prosperidad a mi vida, y resulta que no, esta vida está muy dura. Obviamente que lo que pienso y lo que estoy hablando no tiene ninguna coherencia. Entonces el universo que dirá, bueno, al fin, ¿qué? Quiere que le dé prosperidad, pero no se pone de acuerdo porque la vida está dura. Entonces, no, uno tiene que ser muy coherente con lo que dice, con lo que piensa y con lo que siente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, y fíjate que se escucha hoy en día, perdóname que te interrumpa, y fíjate que hoy en día eso se escucha muchísimo, ¿no? No, esto con la pandemia, eso se puso difícil, eso se puso terrible, y a veces se une uno, valga la redundancia, se junta uno mejor con personas así, y termina uno en el mismo diálogo. Sí, esta vaina está difícil con esas cuarentenas y con esta vaina, cuando uno como que despierte, no, oiga, yo también estoy como sumando a lo mismo. Entonces hay momentos que sí, hay que salirse de esos círculos o de esos espacios donde nos están motivando a ello, porque nos vamos a la casa finalmente y pensando, oiga, si la vaina está jodida, mañana con qué trabajo y con qué como y con qué pago las tarjetas y los gastos, bueno, las cosas, ¿no? Entonces, sí, claro. interesante eso que comentas. Por eso sí, claro. Claro, pero es que hay mucha gente que en la pandemia ha logrado hacer plata y ha logrado salir adelante. Es la forma de pensar y la vida de ver la crisis como una oportunidad para encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Exactamente. ¿Ves? Entonces, bueno, entonces también es importante modificar el lenguaje. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre es que tengo, me toca o debo. Ese es como un condicionamiento. No, cambiar esas palabras por elijo. Sí, porque la idea es usar un lenguaje positivo, trabajo. Es que tengo mucho trabajo. ¿Trabajo qué significa? Esfuerzo, exacto. Ajá.
Pero entonces ahora no, yo lo que estoy haciendo es un servicio, estoy prestando un servicio. Yo como consultor empresarial estoy dándole un servicio a la empresa para que pueda mejorar sus procesos y pueda mantener la seguridad y la salud de sus trabajadores perfecto y puedan cumplir todo eso. Es mi trabajo espiritual. Yo no estoy haciendo un trabajo, estoy haciendo un servicio que el universo me encomendó y que obviamente yo elegí hacer. Yo elegí hacer. Entonces es importante cambiar la forma como nosotros hablamos, porque nosotros muchas veces hablamos sin pensar y estamos mandando una serie de códigos de información o de programación a nuestra vida, ¿listo? Entonces, o si no, es que tengo muchos problemas. No, el problema es algo que no se puede resolver. Mire, tengo el reto. Cuando yo te digo un reto, o sea, tengo el reto de sacar adelante la radio, ¿tú cómo lo sientes? Claro, como una carga, como algo impuesto, como una lucha. El problema, pero el reto es la capacidad de que, uy, un reto que chévere, voy a sacarlo adelante. Claro, como algo que te esfuerza, que que me motiva. Te impulsa, te apasiona a hacerlo. Me motiva y me da la capacidad de que, por ejemplo, yo digo, uy, qué problema ir a subir el Everest. Pero yo digo, uy, caray, voy a subir el Everest para demostrarme a mí mismo que soy una persona capaz y me voy a preparar y voy a subir el Everest. Y cuando llegue voy a estar feliz. Cuando si yo pienso, no, subir el Everest es un problema, pues nunca lo voy a intentar y nunca voy a darle ninguna solución. Y lo voy a ver como una carga, no como algo que puedo yo solucionar o lograr, ¿vale? Exacto. Bueno, listo. Otra cosa, señor. No, y fíjate lo que tú dices es muy válido, el lenguaje, ¿no? O sea, es una forma también que nos está compartiendo esta noche Netsi en ir mirándolo. Entonces, nos hablaba primero del sistema de creencias. Esto ya como resumen, el sistema de creencias. Segundo, el no mirar afuera y no dejarnos mirar hacia adentro, porque ese es el juicio, ¿no? Los juicios internos y externos. Tercero, los pensamientos. Y nos habla de lo cuarto, del lenguaje. No puedo, no tengo, me toca, y eso lo utilizan mucho, y a mí me pasa, inclusive me sigue pasando, soy muy sincero contigo y con los oyentes. Me toca trabajar, me toca hacer tal cosa, y es como que, amigo, no, porque yo estoy disfrutando esto, yo me estoy disfrutando este momento, me estoy disfrutando la radio, me estoy disfrutando todo el proceso que estoy haciendo en mi vida. Entonces, cuando cambio eso, como que es como si me quitara el peso acá encima, ¡puf! Se va, sí, claro. Y lo empiezo a disfrutar. Exactamente, porque cuando uno hace lo que ama, el éxito y el dinero llega detrás, uno no necesita perseguirlo. Hay una película que se llama Los Tres Idiotas, que es una película hindú. Bueno, cuestiona un poco el tema de creencias en la educación. Sí. Y hablan mucho allá, o sea, me gustaría que la vieran, esa la consiguen por internet, que llama Los Tres Idiotas de Samir Khan, de Amir Khan. Dura como 3 horas, pero es hermosa y te hace cuestionar muchas cosas, donde él es una persona que ama lo que hace y al final termina siendo una persona súper exitosa, mientras que el otro era competitivo, pues no, o sea, vivía esclavo, o sea, era tan esclavo de conseguir las cosas materiales que no disfrutaba la vida. Entonces es una película genial para los que les guste ver cosas nuevas. Bueno, entonces volviendo al tema, retomando el tema, es darte el valor a ti mismo y no esperar la validación externa. Mire, ustedes cuántas veces han querido cumplir un sueño, pero como le dijeron, no, pero usted cómo se va a meter en esto, en esta crisis, entonces dejaste de cumplir el sueño sin darte siquiera la oportunidad de intentarlo. O sea, es que nosotros ni siquiera lo intentamos, fracasamos antes de empezar. Ay, no, es que esto va a ser un fracaso. Les voy a contar una cosa. Yo hace tiempos creé una empresa, la mantuve 10 años. Wow. En esa empresa perdí plata porque pues obviamente era novata, no tenía la experiencia de crear empresa, pues en esa época no lo preparaban a uno para, oiga, o sea, del papel a la acción, cómo hacer las cosas, y no tenía contactos. Bueno, entonces intenté por orgullo sostener la empresa por mucho tiempo, listo, la logré. Y además era, no es que ¿qué dirán los demás si yo llego a fracasar? Entonces, claro, la mantuve ahí y perdí mucha plata por eso, hasta que un día dije, ¿sabe qué? ¿Yo qué estoy haciendo? La empresa no funcionó, los socios no me funcionan, no me está dando dinero, sino pérdida, ¿yo qué hago con esto? Y me armé de valor y dije, listo, no más. Entonces que tomé la decisión y fue lo mejor que pude haber hecho. Obviamente hubo un platal después para cerrar la empresa, porque cerrar la empresa salía más costoso que constituirla, ¿no?
Pero ya después, claro, entonces ya después me di cuenta, no, o sea, aprendí de ese fracaso, aprendí de todo eso y dije, no, me faltó estas cosas y lo pude trabajar de otra forma. Incluso yo asesoro a gente en emprendimiento. ¿Por qué? Porque aprendí ese tema. Entonces, cuando uno hace una empresa, un proyecto, un emprendimiento o tiene manifestar un don, lo importante es darte valor a ti mismo y quien lo valide no sea alguien que no haya hecho nada, porque es que nosotros pedimos al hermano, mira, voy a hacer tal, no, pues usted cómo lo ocurre, pues él nunca intentaba hacer absolutamente nada, pues obviamente no te va a asesorar. Entonces, que sea alguien, mira, yo tengo este proyecto desde tu saber y entender, ¿cómo lo ves? O sea, estudiar la viabilidad, estudiar que sea realista. Fíjate también O sea, algo interesante que comentas y es cómo en medio del fracaso o aparente fracaso, cómo se convierte en algo positivo, en una herramienta positiva, porque sí, digamos, claro, fracasaste en el emprendimiento, en tu empresa, bueno, en muchos aspectos, te sirvió para aprender, para reaccionar, para tomar fuerzas, para sacar esos dones y justamente ahorita asesoras compañías, empresas. Entonces, claro. lo que parece negativo también para decirle a los oyentes, lo que parece negativo muchas veces puede ser una gran luz después, o sea, Claro, tu gran don. claro. Y además eso me ayudó a ser excelente en lo que hago, ¿listo? Porque de todos modos estoy dando mi mejor servicio a las empresas para que ellos puedan lograr los resultados. Obviamente, para llegar aquí me costó mucho trabajo. Es que eso era el ego, el que irán, y además la competitividad, porque pues había un cuñado que tenía empresas y él pudo, porque yo no, pero es que eso fue algo desde el orgullo, ¿no? Entonces ya dije, no, no, no. Malas pasadas. Sí, entonces dije, no, 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 o sea, ese no era mi camino y además, pues las cosas no están funcionando bien porque, o sea, no hice las cosas bien por desconocimiento, no investigué más, o sea, fue un maravilloso aprendizaje, no me arrepiento de haber tenido esa empresa, también hasta me estafaron, pero no importa porque esas personas me enseñaron y me hicieron dar cuenta que uno para poder contratar gente tiene que tener conocimientos de muchas cosas, entonces, y eso es lo que me ha servido, pues, para ahorita y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, lo importante, volviendo al tema, es que no esperemos la validación de las demás personas. Si tú tienes la convicción desde tu corazón, como tú hiciste, Jorge, dijiste, voy a hacer el rayo y me meto de cabeza al rayo. Y así todo el mundo decía, no, pero ¿cómo se va a meter en esa vaca loca? Porque eso no sé qué va a fracasar. Tú dijiste, no, yo me voy de cabeza y me meto a ver qué pasa. Y eso es porque tú te convenciste, me imagino que tú tuviste que haber averiguado a alguien de pronto para consultar o tener mayor información y poder seguir adelante, ¿cierto? Sí, claro. Claro, porque Entonces, lo que tú dices es cierto, sí, o sea, uno se lanza al agua, pero obviamente yo me asesoré, pues ya había hecho radio, obviamente, pero hablando ya la parte técnica, o sea, como se dice, detrás de cámaras, es otra cosa, ¿sí? ajá, Porque muchos dicen, no, yo estaba en radio, sí, delante de un micrófono o una cámara y ya, pero sí. la construcción de todo esto es, wow, es otra experiencia. Tiene, Ujú. ajá, tiene su ciencia. Bueno, también es otra cosa que es importante es soltar la manía de agradar a otros y complacerlos, no importa si es la familia. Ah, no, es que yo quiero estudiar producción artística, pero mi familia no, entonces pues para no molestar a mi papá, a mi mamá y a toda la familia, pues hago lo que ellos dicen. No, no, porque yo quiero cumplir un sueño, listo, hago lo posible por cumplirlo y ya, entonces sigo adelante. Entonces, no, mi trabajo no es agradar a los demás, mi trabajo es agradar a las personas a las que va orientada el servicio. Es también agradarme a mí mismo, porque es que nosotros tenemos una manía que nosotros pensamos en los demás y no en nosotros mismos. O sea, muchas veces son los sueños o los fracasos de ellos que los manifiestan al frente de nosotros, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de crear lo que nosotros queramos. Obviamente, no es meterse así en la vaca loca y estrellarse por no investigar, ¿no? Uno antes de hacer un emprendimiento, descubrir algo, tiene que hacer un estudio, empezar a averiguar algunas cositas para unas cositas que les voy a explicar, para que puedan ver cómo va a sacar adelante su proyecto, su emprendimiento, su don, lo que sea, ¿vale? Y también dejar de juzgarse y autocastigarte, porque no es que yo no soy capaz, que yo soy bruto, es que yo como voy a hablar en público porque siempre me blanqueo, no, pues listo, o sea, para mí estar acá hablando en radio no es tarea sencilla, pero qué caray, me arriesgo y ahí voy, Lo claro, estás haciendo muy bien, tranquila, lo estás haciendo sí, muy gracias. Entonces es eso, entonces simplemente es arriesgarse. Mire, si uno no se arriesga, así fracasa, uno dice, bueno, caray, bien. me Decían las abuelas, arriesgué, fracasé, decían las abuelas, el que no arriesga un huevo, no tiene un pollo. exacto, Entonces, mire, pero es que uno por lo menos dice, mire, ¿sabe qué? Hice tal cosa, lo intenté, fracasé, pero ¿sabe qué? Lo hice y me di cuenta que no era por ahí el camino.
esa satisfacción es lo que uno debe guardar de todas las cosas, es que uno ve las cosas como la víctima y desde lo negativo, miremos las cosas desde lo positivo, o sea, como decía María Cristina, el resignificar, el cambiar ese significado negativo por un significado positivo de las cosas, porque todo lo que nos pasa en la vida también es nuestro aprendizaje, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para nosotros? Bueno, unos otros tips para tener en cuenta, para reconocer nuestros dones, nuestras potencialidades, es esa capacidad de nosotros poder cambiar nuestro mundo. Porque el destino, porque a mí me dijeron en astrología una cantidad de cosas, es que usted no puede cambiar su destino. Yo estoy convencida de que mi destino lo puedo cambiar, así la astrología diga lo contrario. O sea, si yo me lo propongo, lo puedo hacer. Así. ¿Listo? Entonces, es cambiar ese chip, esa programación que tenemos ahí. Cuando nosotros usamos nuestro poder personal, somos capaces de hacernos cargo de nuestra vida, de nuestra energía, pensamientos y emociones. Cuando nosotros tomamos el báculo, es que nosotros estamos gobernando nuestra vida, pero desafortunadamente nuestra vida la tenemos en manos de las demás, de nuestro pasado, de nuestra familia, de nuestras parejas, de la sociedad. Y nosotros le entregamos el cetro, nuestro cetro a los demás. Entonces, tomemos nuestro cetro, empoderémonos y vivamos la vida que nosotros queramos vivir. No es imposible, requiere un camino, un reto, sí, es un reto, pero es maravilloso, es algo hermoso cuando uno lo logra. Lo importante es, primero, reconocer que la única persona que puede cambiar su destino eres tú, nadie más. Ni tú le puedes cambiar la vida a nadie, ni nadie te puede cambiar la vida. Tú decides cambiar. Si tú estás en una relación tóxica, ¿quién puede cambiar eso? No cambiar a la persona tóxica que tiene en tu vida, sino decir, ¿sabe qué? Hasta aquí llegué y paro esto y salgo de ahí y sigo adelante mi camino. Pero mientras tú sigas ahí en esa rueda, no vas a hacer absolutamente nada. Ámate a ti mismo y trátate con respeto. Nosotros no nos amamos y no nos respetamos a nosotros mismos. Es que yo soy una bruta. ¿Cómo así? Si eres el ser más divino, claro, eres el ser más especial, el ser más divino, ¿cómo te vas a maltratar a ti misma? Si tú tienes tu crush, como dice mi hija, tu crush, y lo ves como si fueran un pedestal, ¿por qué nosotros no nos vemos como un pedestal? Y sería muy bonito que alguien me enseñó, es que pongamos un altar con nuestra foto donde nosotros nos honremos, pongamos velas, flores, y honrémonos a nosotros como los dioses que somos, y no estamos faltando absolutamente a nadie, es recuperar ese valor hacia nosotros mismos. Fíjate, ¿vale? Eso nunca lo había escuchado. Eso me parece muy interesante y lo rescato. No lo había escuchado de poner un altar con nuestra propia foto, nuestra propia imagen, porque así sí, hablamos de santos, de ángeles, de Cristo, de la Virgen, bueno, la persona que creamos, ¿no? Las personas que creamos. Pero nunca nosotros, claro. Me parece muy interesante que somos nosotros esos dioses, somos esos creadores de nuestras vidas. ¿Y por qué no nos validamos? Así como tú tienes atrás un Buda que veo con una velita, muy bonito, porque también lo haciendo con nosotros. Ese me parece muy buen tip. Créeme que lo hace. O sea, hagámoslo y miremos cómo nos va, porque es que es una forma de honrarnos a nosotros mismos y reconocer nuestra divinidad. Bueno, también es importante mantener un bienestar físico, mental y espiritual. Bueno, por ejemplo, que si yo tengo por ejemplo, yo hablo de coaching y mejoramiento personal, y resulta que le digo a la gente de estar bien físicamente, o sea, vístete bien para que te sientas bien y la gente te trate mejor, y yo ando toda greñuda, pues obviamente no estoy siendo coherente. Entonces, es mantener el bienestar físico, mental y espiritual de todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. O sea, para estar acá conversando, o sea, hemos recorrido, porque Jorge también, un largo camino de autodescubrimiento, de automejoramiento, y así mismo lo que nosotros hemos trabajado, pues se lo transmitimos también a nuestros consultantes, porque pues también, o sea, lo que uno habla, o sea, lo que uno predica lo tiene que aplicar, ¿vale? Entonces es importante uno estar bien, hacer regularmente ejercicio, buena alimentación, estar teniendo buenos pensamientos y estar conectado con la divinidad. Entonces eso es bueno también, porque si nosotros nos respetamos, nos honramos, nos sentimos bien con nosotros a nivel físico, mental y espiritual, vamos a tener una energía muy buena, vamos a sentirnos alegres, felices, vamos a ver la vida desde una perspectiva positiva, no desde la perspectiva negativa o de víctima o que la vida es puro sufrimiento, ¿vale? Bueno. Es importante, Es muy interesante lo que nos estás compartiendo. Esto probablemente la palabra, primero para seguirlos invitando a que se sumen a Un Café con Salas, aquí en Conexión al Cielo, que se sumen a nuestras redes sociales también,
Escríbete a todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Ahora tenemos nuestra página web donde puedes entrar e interactuar, www.conexionalcielo.wiz.com radio. Ahí puedes escuchar programación que vamos a tener, así como esta, no entrevista, porque esto no es una entrevista, sino es un compartir, ¿sí? Con esta gran amiga, donde nos habla de cómo descubrir nuestros dones, nuestro poder, donde también ella desde su experiencia de vida nos compartía y nos sigue compartiendo cómo fue su transición, siendo niña, donde veía diferentes cosas, donde también fue un momento callada o vetada, por, en cierta forma como que no hables, no digas esas cosas, pero también cómo le fue llegando poco a poco también esa información a través de libros, a través de personas, a través de cosas, y cómo fue descubriendo. Y cómo también nos comentaba Netsi, en un momento de emprendimiento, de tener esa empresa, por ego y por orgullo muchas veces querer sacar algo que efectivamente no sale. Pero finalmente eso que pareció o parecía oscuridad, que parecía algo terrible, se convierte después en una gran fortaleza, en una gran lucha, porque ayuda inclusive a empresarios a que sus empresas se establezcan y a muchas personas. Y lo más importante, ayuda a almas y a vidas a que su ser también empiece a evolucionar. Entonces, qué interesante todo lo que nos estás compartiendo, de verdad, Netsi, en esta noche. Yo estoy súper feliz de tenerte acá, ¿verdad que sí? Gracias, gracias. Bueno, entonces continuando, lo importante es realizar la vocación, lo que nosotros siempre hemos querido hacer. Por ejemplo, a mí me gustaba la música, yo quería ser músico y resulta que la familia dijo, no, ¿cómo va a ser músico? Porque usted no es bueno. Entonces dejé de cumplir mi vocación. Cuando uno hace lo que ama, el éxito le llega detrásito. Entonces es importante que todos empiecen a rescatar sus sueños, lo que siempre quisieron hacer. No es que yo quería aprender a bailar tango, pues no importa que tenga 80 años, aprenda a bailar tango y baile tango, disfrute la vida. Entonces es eso lo que nos da también la vida, porque es que nos enseñaron que ya cuando estamos viejitos nos tenemos que pensionar y sentar a morir. No, es la época donde estamos más jóvenes, más vitales, para lograr nuestros sueños. Cuando uno quiere cumplir sus sueños o hacer cosas que nunca pudo realizar, mire, la vitalidad la recupera. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo en la vida. Cuando uno no tiene objetivo en la vida, le parece monótona. Pero si tú todos los días tienes objetivos en la vida de algo nuevo que lograr, lo vas a lograr. Hay por ejemplo, hay un señor, el de FK, el del pollo, el del viejito del pollo frito, ¿cómo se llama? FK. Sí, AFC. Ajá, él. Ese señor, ¿sabe cuándo empezó a hacer su empresa? ¿Cuántos años tenía? Como 60, yo leí la historia de él, como, sí, ya era mayor. No Exactamente. Pero sí, ya era mayor. Toda su vida fue un fracasado hasta que decidió vender pollo y ahorita es la persona que tiene mucho dinero y tiene muchas sucursales en el mundo. Entonces, no es tarde para lograr las cosas, porque yo estuve trabajando en una empresa haciendo unas capacitaciones sobre competencias y resulta que yo le preguntaba a la gente, bueno, ¿usted cómo se ve de aquí a 5 años? Pensionado y cuidando nietos. Y ninguno decía, no, pues viajando, haciendo emprendimiento, haciendo empresa, nada de eso. Yo decía, pero qué caray, la gente se limitó a pensionarse y a cuidar nietos. Entonces, no, la vida no es eso. La vida es... Volvemos justamente a lo que nos decías también anteriormente, ¿no? Lo que compartías, el sistema de creencias. Es algo que hoy también les invitamos a que miremos cómo está haciendo nuestro sistema de creencias, en qué estamos creyendo, cuál es nuestra programación, y si definitivamente hay que hacer, resetear el software que es nuestra mente, ¿sí? Resetearlo totalmente y sacar esos programas y esas carpetas, que eso es lo que maneja Netsi, ¿sí? Para que empieces tu vida de cero y diga, este año 2021 empiezo mi vida. Lo que pasó, pasó, ya fue pasado, ya sucedió, ya lloré, ya sufrí, o lo que sea, pero a partir de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, te quiero enviar un saludo, Netsi, quiero leerte lo mejor, que te hacen un saludo muy especial desde México, nos están escuchando. ¿Qué hermano te dice lo siguiente? Hola, buenas noches, Netsi, qué gran luz irradias hasta aquí en México. Lleva tu fuerza efectiva, todo viene de una programación, nuestros sistemas de creencias y hay que romper con esos patrones. Entonces ahí te envían esos mensajes. Gracias. México, nos están escuchando. Gracias. En Estados Unidos también estaba mirando aquí las métricas que me da la radio. Pues bueno, qué rico. Vamos a ir cerrando. Gracias. Quiero también dejar nueve ideas o nueve tips mejor de cómo descubrir nuestros dones. Pero bueno, haz tu cierre y yo ya comparto después de eso. ¿Te parece?
Bueno, listo. Entonces, para hacer el cierre, entonces también es importante ser coherente con el pensamiento, la palabra y la acción. También es importante cumplir los compromisos contigo mismo. Por ejemplo, compromiso que voy a meter este año al gimnasio, me voy a adelgazar y nunca lo cumple. O sea, es importante, primero uno, segundo uno, tercero uno. Mantener la conexión contigo mismo y con la divinidad y que todo lo que tú hagas, piensas, sientes, salga desde tu corazón, ¿vale? Porque aquí el corazón es el medidor de lo que nosotros consideramos que está correcto, ¿vale? Y Total. siempre, 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 todos los días saquemos la mejor versión de nosotros mismos y buscar excelencia en todo lo que hacemos. Cada día ser mejor, no excelentes para competir, sino excelentes para hacer muchas cosas. Y es importante que reconozcas, que hagas un listado de cuáles son los dones y talentos que tienes, qué puedes hacer, qué puedes lograr, qué te apasiona y qué quieres lograr. ¿Listo? Reconoce quién eres, qué has hecho, qué has logrado, a dónde quieres ir o cómo quieres manifestar tus dones y talento a través de la música, de la escritura, de la sanación. ¿Cómo lo vas a manifestar? Reconoce todas tus fortalezas y no hablemos de debilidades, sino las debilidades son oportunidades de mejora y cómo las vas a trabajar de aquí en adelante para que tú puedas lograr esa nueva versión de ti mismo. ¿Qué vas a hacer con todo lo que tienes? ¿Cómo lo vas a manifestar a este mundo y a quienes les vas a dar ese servicio? Crea o manifiesta tu don o poder personal. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo? Es importante saber cómo lo va a hacer uno. Y poner en acción todo lo que nosotros queremos lograr, verificando que todo paso que demos, qué aprendizaje nos deja. Y ese aprendizaje, buscar otros aprendizajes, ¿vale? Porque todo lo que nos pasa en la vida es parte de lo que tenemos que aprender y que necesito mejorar en el día a día. Con esos tips ustedes pueden reconocer sus talentos. Lo importante es que ustedes se conozcan un poco más. Bueno, perfecto. Uy, qué maravilloso todos esos tips que nos das y todas esas ideas en esta noche de hoy. Bueno, Netsi, ya Señor, para finalizar, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde las personas que quieran adquirir tus servicios? Así, elegir, esa palabra que nos dijo, elegir, elijamos, no es que me toca, no es que, es que, porque no. Cuando eliges, entonces es diferente. ¿Pero dónde eligen buscarte? A ver, cuéntanos. bueno, entonces me van a encontrar próximamente en Energía Arcoiris Cristal. Ya pronto te enviaré el enlace, que Wow. ese es mi nuevo logo, que es energía, porque ahorita está funcionando la energía cristal y ahora mi servicio es a través de esa energía. Entonces les estaré enviando por conexión radio para que todos lo conozcan, ¿vale? Sí. Bueno, ¿y algún número telefónico donde te puedan contactar de pronto si quieren, como te digo? Por WhatsApp al 312-429-5683. Bueno, perfecto, pues ahí ya saben, si quieren eh, contratar o elegir los servicios de Netsi, adelante. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, muy bien. Yo Ajá. quiero terminar y finalizar en esta noche dando algunas ideas, aunque bueno, ya Netsi lo ha hecho perfectamente, pero sí como pronto para concluir en esta noche. Entonces, voy a dar 9 ideas así rápidamente, pues igual ya les hemos dialogado. Primero, pide a personas que te lo hagan saber, es decir, de esos dones. Muchas veces, a veces pensamos que no los tenemos, pero es importante validarlo con personas que estén vibrando en la misma sintonía, definitivamente. ¿Sí? Uh-huh. Si yo quiero aprender a cocinar, yo no le voy a preguntar al zapatero porque me va a decir que no. ¿Sí? Si yo quiero montar una estación de radio, yo no le voy a decir a nadie que nunca ha hablado en una cámara o en un micrófono porque pues, me va a decir que obviamente que no. Entonces, siempre validar eso. ¿De acuerdo? Buscar dones aún en medio de la adversidad, aún en medio de los momentos difíciles, de los momentos que parecen oscuros, de esas sombras, aún ahí se pueden descubrir. ¿Sí? Para muchas personas que de pronto están pasando por situaciones adversas, difíciles, aún en medio de ese sufrimiento, se pueden sacar grandes potencialidades. Ora, medita, vincúlate con tus maestros ascendidos o las personas que tú creas, o la fuente divina, o la energía, o el universo, o los ángeles, como quieras llamarlo, para que ellos te orienten, para que ellos te guíen en ese don o en esa misión específica que tienes en este plano terrenal. ¿De acuerdo? Otro más, no tengas miedo. Sí, es normal permitirse el miedo porque es parte de nuestro ser y también hay que permitirnos en ese momento, pero no caminar constantemente en el miedo y muchas veces derrotarlo, mirarlo a la cara y decir, bueno, se nos han otorgado esos dones, pues sencillo, yo los voy a vencer y voy a tener la valentía y la fortaleza para hacerlo, ¿de acuerdo? Importante también,
escudriñar, leer, investigar acerca de esos dones, ¿sí? Que decía Netflix, yo estoy viendo duendes, yo estoy viendo cosas, estoy escuchando, bueno, investigo, empiezo a investigar, a leer, a ver qué más personas han pasado por estos procesos y qué me pueden enseñar. Mira hacia afuera, también es importante, mirar hacia afuera, eso nos ayuda muchísimo, ¿sí? A ver lo que está sucediendo. A veces nosotros canalizamos, o me sucede mucho a mí, canalizo y yo antes decía, no, pues yo qué digo, ¿para qué voy a decir eso? Y justo decía una palabra y era la palabra que la persona necesitaba, era el mensaje que ella necesitaba. Inclusive después del tiempo me decía, ay, lo que tú me dijiste me salió exactico. Y yo a veces decía, ¿y yo qué te dije? Porque ya ni me acordaba. Y es así, entonces es validar esa parte. Ajá. ¿Cierto? Importante, mirar también gente que admiramos y gente que contemplamos, no en el sentido del orgullo o del ego, sino que son esos maestros que también ya han recorrido el camino y nos van a ayudar. Por último, también, la familia es importante, pero revalúa también esos sistemas de creencias que nuestra familia muchas veces nos impone. A veces no lo hacen por malos, ¿no? Nos hacen por miedos, nos hacen porque de pronto ellos también se sienten frustrados y desde esa frustración de no lograr las cosas, nos lo otorgan a nosotros. Pero ahí es donde también tenemos que tener criterio, tener una fuerza de voluntad definida y decir, respeto tu camino, como lo hayas vivido, pero a partir de hoy yo decido vivir mi camino. Sí. Que me vaya bien, que me vaya bien, mal, ok, yo lo voy a vivir y pues más adelante veremos, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, eso sería todo. De verdad, Netsi, muchísimas gracias por esta noche, por aceptar esta invitación. Ok, Jorge, muchas gracias por la invitación. Entonces, última palabra que les quiero decir es que nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Entonces, para que lo tengamos presente, gracias a todos por escucharnos, por vernos. Jorge, gracias por este espacio, por permitirme compartir y por aprender también. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo de luz a todos, un abrazo de luz arcoíris. Ok, muchísimas gracias a todos los que hacen parte de esta conexión al cielo y de este nuevo espacio que va a ser para todos ustedes. Que tengan una feliz y plácida noche. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta este momento, Un Café con Salas. Agradecemos a todos por su participación. Nos vemos en un próximo encuentro de Un Café con Salas.